Padre, estamos en tu presencia, rogando por sabiduría, rogándote, Señor, para que nos guíes, que nos orientes a la comprensión correcta de tu palabra y a analizar objetivamente todo lo que hemos estado estudiando para que lo podamos aplicar de una forma certera en nuestras vidas personales. Gracias, Señor, por ser bueno, por tu misericordia, por tu amor y porque en tu amor y misericordia nos has dado tu palabra para crecer por medio de ella. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado, porque somos verdaderamente libres en ti. La honra y la gloria sea para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñeme a Salmo capítulo 8 por un momento. Salmo capítulo 8. Y mientras me están acompañando a ese texto en específico, ¿cuántos han visto la película Narnia? Levante la mano para darme una idea. Bueno, varios. Hay algunos que no, me sorprenden su falta de cultura general. Ya hemos hablado bastante en algunas otras ocasiones del autor de este libro y de este libro en particular, ¿verdad? De cómo C.S. Lewis intentó plasmar el Evangelio del Señor Jesucristo en otro mundo, ¿verdad? Y cómo Aslan representa a Cristo muriendo, sacrificándose para la salvación de aquellos que pusieron su confianza en Él, y cómo la esperanza en Aslan, pues, es el detonante para la victoria en la batalla, ¿verdad? Si Aslan representa a Cristo, ¿quién representa al Padre en Narnia? ¿Alguien ha leído Narnia? Sí, Emma, Adán, usted, muy bien, excelente. Yo ya les había confesado anteriormente que no me lo había leído, pero me lo regalaron para Navidad y ahí voy avanzado, la verdad. Entonces, ya puedo hablar con un poquito más de conocimiento de causa, ¿verdad? ¿Quién será el Padre? Si Aslan es el Hijo, si Aslan es Cristo en ese libro. Es una pregunta interesante. ¿Habrá C.S. Lewis plasmado la figura y la esencia de la Trinidad en su libro? Bueno, y si usted solo vio la película, entonces es un poco complicado imaginar al Padre en la película, a la figura del Padre. Yo creo que C.S. Lewis lo hizo también de una forma bastante interesante y lo plasmó de una forma específica en el libro. Y lo estoy utilizando como una ilustración antes de arrancar este punto en particular, porque hay un personaje en el libro que es importantísimo y pues que prácticamente se menciona como unas 2 veces, ¿verdad? Se le llama el emperador allende de los mares, o el emperador más allá de la mar, ¿verdad? O el emperador más allá del mar, depende de la traducción del libro en el que esté plasmado. Se menciona incluso que la ley de Narnia es la ley de Aslan y el emperador, ¿verdad? Pero ese emperador no se ve en ningún momento, así que usted diga palpablemente, no hay una descripción como si hay descripciones de Aslan, ¿verdad? Y que hablan un poco más de sus cualidades. Lo cual nos permite tal vez imaginarnos cómo este león, que representa a Cristo, comunica corporalmente algunas cosas que son incomunicables para este emperador más allá del mar, que no sabemos más que la ley es suya, en ese libro en particular. ¿Por qué estoy utilizando esto como un ejemplo antes de empezar este tema? Bueno, porque cuando nosotros pensamos en Dios, ciertamente tenemos que pensar en Dios como un ser indescriptible, un ser cuyos atributos son verdaderamente incomunicables para la comprensión de la mentalidad finita humana. Y aunque hemos invertido muchísimo tiempo en estudiar muchos de sus atributos, cada vez que nos introducimos más en el estudio de Dios, nos damos cuenta de lo incomprensible que es Él, lo indescifrable. Y esto nos ayuda a entender la distancia enorme que hay entre Dios y nosotros. Tanto así que no podemos, ni siquiera con años de estudio, entender completamente a Dios. Es indescifrable, es inescrutable. Habían escuchado esa palabra, tal vez en un himno, ¿verdad? O algo por el estilo. Inescrutable, que no se puede escrutar, que no se puede someter a escrutinio. Escrutinio le suena a una palabra, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones.
No se puede contar nada de Él. Es que no podemos ni siquiera plasmarlo en números. No podemos esquematizarlo. No podemos hacer un bosquejo de Dios. Dios es muy distinto a nosotros. Tan distinto que tiene atributos que son incomunicables por sus criaturas. Precisamente cuando usted va al Salmo capítulo 8, usted puede observar un solo salmo que habla tanto de la naturaleza gloriosa de Dios como de la naturaleza humana, con respecto a Dios y con respecto al resto de la creación. Y eso lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Nos vamos a concentrar en el Salmo número 8 y luego vamos a hacer un breve repaso, un breve análisis de los atributos de Dios que hasta el momento hemos hablado a la luz de este Salmo. Lo vamos a leer 2 veces. Una vez lo vamos a leer en Reina Valera 1960, que probablemente es la que usted tiene ahí en sus manos, y la otra la vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Primero, Reina Valera 1960 dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La descripción que este salmo nos está dando acerca de Dios y del hombre nos debería ayudar o nos debería dirigir a pensar de la siguiente forma: el ser humano es un ser cuya mente y corazón están unidas al cielo. Si alguien me puede ayudar a abrir ahí, porque ahí están buscando. Están unidas al cielo, su mente y su corazón están amarradas al cielo con un hilo, pero sus pies están amarrados a la tierra con otro. A tal punto que de toda la creación somos los más semejantes a Dios, porque nuestra mente y nuestro corazón está amarrada a Él, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Pero de la misma forma, la distancia que hay entre el Dios eterno y nosotros es demasiado grande, porque nuestros pies están amarrados a la tierra. ¿Me voy a entender, muchachos? Hay una distancia enorme entre Dios y nosotros, pero al mismo tiempo hay una distancia entre nosotros y el resto de la creación, porque Dios nos hizo de una forma distinta, a su imagen, a su semejanza. Este salmo es precioso, de hecho es mi salmo favorito. Ahora quiero leerlo en otra versión. Si usted tiene la oportunidad de verlo con su vista en alguna aplicación, hágalo, y si no, nada más escúcheme. Nueva Traducción Viviente. Dice así: Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. Si ven algo diferente, por favor, anótenlo, porque va a haber algo muy diferente que van a encontrar en la lectura. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos, a todos los que se te oponen. Cuando mire el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. ¿Notaron algo abismalmente distinto entre una traducción y otra? Versículo 5.
le has hecho poco menor que los, dice en Reina Valera, ángeles. Nueva Traducción Viviente dice, literalmente, lo hiciste poco menor que Dios. Esto también se reitera en Nueva Versión Internacional, que posiblemente alguien la ande aquí, que es una versión también bastante común. Y ahorita me voy a meter en ese tema en particular. Antes voy a ocuparme en los versículos anteriores, pero ciertamente analizar este salmo en otras palabras nos ayuda de nuevo a reiterar el tema de que estamos distanciados de Dios. Él es muy grande en comparación a nosotros, pero al mismo tiempo Él nos hizo diferentes del resto de la creación. Y de alguna forma nosotros podemos servirle y pensar en Él más y mejor que otras criaturas. De hecho, podemos hacerlo y otras criaturas no lo pueden hacer del todo. Nosotros sí. Muchachos, piensen esto. Somos la única criatura, el ser humano, la raza humana, es la única criatura de la creación que puede pensar y estudiar los atributos incomunicables y comunicables de Dios. Solo nosotros. Esto nos pone en una posición bastante privilegiada con respecto al resto de la creación. Pero al mismo tiempo, siendo las únicas criaturas que podemos meditar en los atributos de Dios, somos las únicas criaturas que tenemos una noción concreta de la distancia que hay entre Dios y nosotros. Ya le voló la mente. ¿Qué otra criatura sabe que Dios es tan grande como nosotros lo sabemos? Puesto que solo nosotros podemos pensar y estudiar a Dios, los seres humanos. Y perdón si estoy desilusionando al que cree en el cielo perruno. Pero nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos distintos de cualquier otra raza, especie, criatura. Somos diferentes. Versículo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En hebreo esas son 7 palabras. Este salmo inicia y termina con las mismas 7 palabras en hebreo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se mencionan 2 nombres de Dios en ese solo versículo. Adonai y Yahvé. Adonai es Señor, Yahvé es Jehová, correctamente traducido en Reina Valera 1960. Nueva Traducción Viviente dice, oh Señor, Señor nuestro, por la tendencia de no escribir Jehová, sino usar el nombre para no escribir el tetragramatón, ¿verdad? Adonai, que sería. Ustedes sabían que Jehová no se escribe, ¿verdad? Jehová es una combinación del tetragramatón. ¿Saben qué es el tetragramatón? ¿Lo han visto en algún salmo? YHWH. ¿Cómo se pronuncia eso? Al propio está hecho así, porque el nombre de Dios es innombrable, ¿verdad? Entonces ese tetragramatón se combina con Adonai y se convierte en Jehová, pronunciable. Entonces muchas tendencias en algunas traducciones hacen que el nombre Jehová no se escriba, sino que se escriba Adonai. Y por eso en Nueva Traducción Viviente se reitera, oh Señor, Señor nuestro. En Reina Valera es, oh Jehová, Señor nuestro. En este salmo se mencionan los 3, o al menos 3 nombres de los más importantes de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahorita les voy a decir cuál es el otro. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ciertamente el texto nos está diciendo algo. Dios es grande. Dios es glorioso. No en una parte de la tierra. Cuando David está escribiendo este salmo, no está diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra de Israel. No. El nombre de Dios es glorioso en toda la tierra, aunque su nombre no sea creído en toda la tierra. Porque Dios es el Dios grande, creador, todopoderoso, absoluto soberano. En Nueva Traducción Viviente dice, tu majestuoso nombre llena la tierra.
La presencia del nombre de Dios está en cada rincón, en cada tribu, en cada sitio, en cada casa, en cada hogar, en cada persona. Pero no todas las personas creen en el nombre de Dios. Pasa algo interesante más adelante. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Guarden esto. ¿Dónde ha puesto el Señor su gloria? Sobre los cielos. Crítica textual básica, ¿verdad? Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando vemos los cielos, la pluralidad de los cielos, nos damos cuenta que hay un Dios glorioso, porque su creación es absolutamente perfecta y hermosa. Señor, dice otro salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Has puesto tu gloria en los cielos. Cuando ustedes escuchan la palabra gloria, ¿qué se les viene a la mente? Es un poco difícil una imagen de la palabra gloria en nuestro cerebro, ¿verdad? Es un poco difícil. Ciertamente eso nos ayuda a ilustrar lo indescriptible que Dios es. El hecho de que ni siquiera podamos imaginarnos qué es la palabra gloria, ni siquiera lo podemos descifrar, ni siquiera lo podemos dibujar de una forma tangible. ¿Cómo dibujaría usted la palabra gloria? Bueno, Dios puso su gloria en los cielos, para que nosotros los seres humanos que estamos distanciados de Él, podamos ver su poder y su hermosura. Has puesto tu gloria en los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. El Dios glorioso y todopoderoso, que toda la tierra está llena de su nombre y que puso su gloria en los cielos, al mismo tiempo ha utilizado la boca de niños, o sea, de personas inferiores, de personas más insignificantes que otras, según el contexto original, para fundar fortaleza y para hacer callar al vengativo y al enemigo. En Nueva Traducción Viviente dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. O sea, lo insignificante puede hablar de lo glorioso de Dios. Y de hecho, esto sucedió en el Nuevo Testamento y el Señor lo citó. ¿Recuerdan aquella ocasión donde en la entrada triunfal del Señor estaban gritando su nombre? ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana al Hijo de David! Algunas personas, cuando esto estaba ocurriendo, se indignaron porque hay un evangelio, específicamente el evangelio de Mateo, dice que eran los muchachos los que le decían al Señor, Hosana, Hosana. Si no me cree, vamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Dice versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a un asna atada a un pollino, con ella desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre sus mantos. Él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles, las tendían en el camino y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Los muchachos. Ustedes entran en esa categoría en la cultura judía. Incluso hasta yo, porque todavía no tengo 33 años, aunque esté casado. Versículo 16, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Como diciéndole a Jesús: repréndalos, porque en el templo lo están alabando a usted. ¿Y qué dice Jesús? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¡Wow! Notan cómo el Dios glorioso, todopoderoso, enorme, grande en su gloria, los cielos cuentan su gloria y toda la tierra está llena de su nombre, pero de ese Dios todopoderoso los muchachos hablan, los bebés y los niños cuentan sus grandezas. Eso quiere decir que nosotros, como seres insignificantes, podemos hablar de las maravillas de Dios. Y lo hemos estado haciendo toda esta mitad de año. Nos hemos introducido en doctrinas sumamente profundas acerca de lo que Dios es y lo que Dios hace. Predicadores acá se han parado a hablar de temas bastante complejos acerca de la naturaleza de Dios. Predicadores que algunos no llegan ni siquiera a los 22 años. Y Dios los ha colocado acá en esta iglesia para ser siervos útiles para su obra. ¿Me están captando lo que estoy tratando de decir? En una sociedad de jóvenes, insignificante, en un país tan pequeño como Costa Rica, en un lugar tan problemático como Tibás, de familias tan humildes y sencillas como las nuestras, las bocas de los muchachos están hablando de la fortaleza de Dios. Eso no es esto asombroso. ¿Puede usted hablar de Dios y de sus atributos? ¿Sí? Porque el Dios que llena toda la tierra de su gloria decidió que la boca de los niños contara sus maravillas. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Eso es normal en Dios. Usa lo que podría ser menospreciable para humillar al que se pueda levantar sobre otros. ¿No se recuerdan el texto que dice en el Nuevo Testamento: he escogido a lo vil y menospreciable del mundo para avergonzar a los sabios? Bueno, en este caso, el vengativo y el enemigo es avergonzado. El enemigo, Satanás, que puede jactarse de tener una naturaleza divina distinta a la nuestra, una naturaleza celestial, un ángel. Podría vernos a nosotros con menosprecio, pero Dios se está glorificando porque de nuestras bocas, bocas de muchachos, bocas de niños, bocas de seres que maman, que crecen así en la insignificancia y en la siendo prácticamente que ineficientes en su estatura y en sus habilidades. Pero de ellos, de ese tipo de seres que no podrían sobrevivir si no fuera por una madre que les da de mamar, así de dependientes son de esos seres. El Señor utiliza sus bocas para hablar de su fuerza y de su poder. Y ese es el privilegio que usted y yo tenemos. Que Dios quiera utilizarnos
para hablar de su fuerza. Y así avergonzar a un ser que por naturaleza es distinto a nosotros. David recapacita cuando está escribiendo en esto, y después de pensar en lo grande que es Dios y que en la grandeza de Dios Él decidió depositar en la boca de los niños el poder hablar de su mensaje, luego Él dice en el versículo 3, poniéndose en una versión introspectiva: cuando veo tus cielos, o sea, yo, David, Dios, cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, con justa razón, David hace esta pregunta retórica: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos? Basta con ver el cielo de noche, lo asombroso de la creación. Basta con ver la luna y las estrellas del Señor para caer de rodillas y decirle: Señor, ¿qué soy yo delante de usted? Pero aún así, en nuestras bocas, Él puso la capacidad para hablar de sus atributos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y aquí viene el versículo controversial, ¿verdad? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y gloria. Hay un teólogo, William Oesterle, es un teólogo bastante conocido más que todo por los trabajos de cultura judía y el entendimiento de lo que los judíos son y cómo se comportan. Él hizo un comentario acerca del libro de Salmos y cómo los salmos plasman a la perfección la obra poética de los judíos. Y de este salmo dice lo siguiente: lleno de una instructiva belleza, es la doble concepción de la insignificancia del hombre a los ojos de Dios, y sin embargo, su dignidad como la creación más elevada de Dios. La doble comprensión de la insignificancia del hombre, pero al mismo tiempo nos ayuda a ver al hombre como la creación más elevada de Dios. Porque podemos pensar y hablar de sus atributos. Y bueno, el versículo 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Y en Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Bueno, y aquí estamos en el detalle de la controversia. No es un detalle insignificante, porque la diferencia es abismal, ¿verdad? ¿Qué somos entonces? ¿Poco menor que los ángeles o poco menores que Dios? Está difícil, ¿verdad? Este punto en particular está difícil. Bueno, podríamos irnos a la fácil y tal vez satanizar una versión bíblica y decir: no, esa Biblia está mal. Y nos quedamos solo con Reina Valera 1960. Bueno, está bien, hagamos eso. Pero antes de hacerlo, vayámonos al hebreo. ¿Qué dice el hebreo? La palabra que en Reina Valera se traduce como ángeles, y aquí les voy a tal vez a explicar un poquito el tema. La palabra ángel como tal es una palabra en hebreo que es malakhim, con la terminación en him. No es la palabra que aparece aquí. Esa palabra es la que usualmente significa como ángel, enviado, mensajero, etc. Malak es la palabra raíz para la palabra mensajero en hebreo, ¿verdad? Y eso es lo que significa un ángel, un mensajero de Dios. La terminación him, ¿se le parece a alguna terminación de alguna palabra en hebreo famosa? Elohim, que esa es la palabra que aparece aquí. Si usted se va a un texto en hebreo, la palabra ángeles, que aparece aquí en este texto, en hebreo es Elohim. El asunto con la palabra Elohim es que puede significar Dios, como también puede significar dioses, como también puede significar seres celestiales. De hecho, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla acerca de los dioses falsos, ¿cuál palabra utiliza? Elohim. Pero al mismo tiempo, el texto más famoso donde Elohim aparece, ¿saben cuál es? Génesis 1:1.
En el principio creó Dios. Ahí no aparece ni Adonai ni Yahvé. Yahvé se revela hasta más tarde, ¿verdad? Con Moisés. Y Adonai no aparece allí. La palabra que aparece en Génesis 1:1 es Elohim. La misma palabra que aparece aquí en Salmos, la misma palabra que en otros contextos se utiliza para hablar de dioses paganos, de dioses falsos, en plural. Le has hecho poco menor que Elohim. Estamos claros que eso es lo que dice en hebreo. Sin embargo, podríamos llegar a traducir Elohim como seres celestiales, o seres divinos, o podríamos traducir Elohim como Dios. De hecho, cuando dice poco menor, ¿verdad? El texto también ese podría definirse como lo has hecho apenas carente de, ¿verdad? Que tiene carencia de, apenas carente de. Apenas carente menor que los ángeles, ya eso suena un poco contradictorio. Bueno, apenas carente de la divinidad de Dios, podría ser tal vez un poco aproximarnos al significado original del versículo. O sea, no tenemos la divinidad de Dios, ni la de un ángel, si queremos quedarnos con la palabra ángel. No tenemos esa naturaleza divina. Somos apenas carentes de la divinidad de Dios, pero los coronaste de gloria y de honra. Noten que el versículo no es un versículo con una intención peyorativa, negativa, con una intención de bajar al humano, sino que el versículo 5 es como el momento en el Salmo donde se empieza a elevar la posición del ser humano, ¿sí? Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 se ha hablado, sí, Dios llena de su gloria los cielos, su nombre llena toda la tierra, Él es tan fuerte que usa las bocas de los niños que maman para hablar de su fortaleza, para avergonzar a sus enemigos, aún ver el cielo de noche, la luna y las estrellas, nos hace pensar de lo insignificante que somos delante de su presencia, pero el versículo 5 ahora empieza a elevar la posición del hombre diciendo que es un ser coronado de gloria, que ha sido puesto para señorear las obras de las manos de Dios, que Dios todo lo puso por debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo, asimismo las bestias del campo, las aves de los peces, todo ha sido puesto debajo de los pies del hombre. ¿Me voy a entender, muchachos? A partir del versículo 5 se empieza a elevar la figura de la humanidad, pero del versículo 4 para atrás baja y se eleva la imagen de Dios. Por tanto, es bastante lógico pensar que el versículo 5 lo que quiere decir es que somos carentes de la divinidad, pero apenas carentes de la divinidad. Porque en comparación con los demás seres de la creación, Dios sí puso su imagen en nosotros. ¿Me explico, muchachos? Dios sí puso su imagen en nosotros. Bueno, ¿y de qué me sirve todo esto? Lo que yo acabo de hacer se llama crítica textual. Y alguien diría, ¿para qué crítica textual en la iglesia, en la sociedad de jóvenes? Para que entendamos que pensar y hablar de Dios profundamente es el deseo de Dios para sus criaturas. Pensar y hablar de Dios profundamente es el deseo de Dios para sus criaturas. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le has hecho apenas carente de divinidad, o según Nueva Traducción Viviente, le hiciste poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Y ahora sí, la imagen del ser humano se eleva en el Salmo, hablando de todas las responsabilidades que tenemos sobre el resto de la creación. Responsabilidades incluso como señorear, responsabilidades como tener bajo nuestros pies ovejas, bueyes, asimismo bestias del campo, aves del cielo, peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué otro ser que no sea humano tiene esas capacidades? Ninguno. Pero noten lo siguiente, yo no sé si alguien lo percibió. Al final del versículo 1 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Lo vieron? ¿Sí? Bueno,
El versículo 5 al final dice, y lo coronaste de gloria y honra. De nuevo, vamos lento. Al final del versículo 1 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y al final del versículo 5 dice, y lo coronaste de gloria y honra. ¿Cuál fue nuestra conclusión cuando pensamos que Dios puso su gloria en los cielos? Que Dios quería hacer visible su hermosura y su poder, ¿sí o no? Vemos los cielos y decimos, Dios es grande, Dios es hermoso, Dios es poderoso. Bueno, eso mismo pasa con el ser humano, porque Dios nos coronó de gloria y honra. Así como ver el cielo debería reflejar lo que Dios es, ver a un ser humano debería llevarnos también a la comprensión del poder, la fuerza y la hermosura de Dios. No obstante, esto se echó a perder con el pecado. Y la imagen de Dios en nosotros se distorsionó. A tal punto que comunicamos no los atributos comunicables de Dios, sino nuestras pasiones desordenadas. A tal punto que nuestra mente no piensa en los atributos incomunicables de Dios, sino en nuestros propios deseos pecaminosos. Pero ¿cuándo se restaura esto? Cuando viene Cristo. Nos perdona, nos limpia, nos da un nuevo corazón y nos da una nueva naturaleza. Y ahora somos lo que el ser humano, posiblemente Dios quería que fuera antes de la caída, aunque nos falta la glorificación de nuestro cuerpo. Pero nos aproximamos al propósito de la primera creación. ¿Me estoy dando a entender, muchachos? Cuando alguien ve el cielo, ve la gloria de Dios en él, ve la hermosura, el poder de Dios. Cuando alguien ve a un creyente, cuando alguien ve a un muchacho creyente, debería ver comunicada la hermosura y el poder del Dios Todopoderoso. Usted está puesto en la tierra como hijo de Dios para que las personas vean más de Dios a través de usted. Así como ver el cielo nos ayuda a concluir que Dios es todopoderoso, ver a un creyente cuyo corazón fue renovado, cuya vida fue regenerada, ver a un creyente nos debe guiar a ver el poder y la fuerza de Dios. Este año hemos visto bastante de Dios. Empezamos hablando de que Dios es un Dios digno. Dignidad no es un atributo, es lo que Él merece por sus atributos. Dignidad es lo que Él merece por lo que Él es y por lo que Él hace. Él merece toda la gloria, la honra y el poder por lo que Él es y por lo que Él hace, por sus atributos. Porque todas sus acciones vienen de sus atributos, de la esencia de Él mismo. Vimos que Dios es santo, completamente distanciado en su naturaleza a nosotros, completamente diferente a nosotros. Y aunque ciertamente la santidad de Dios podría llegar hasta cierto punto a definirse como un atributo incomunicable, porque no hay ningún otro ser que sea tan distanciado de otros como Dios lo es de nosotros y del resto de su creación, al mismo tiempo Dios hace posible la comunicación de su santidad en sus hijos. Y por eso la Biblia nos dice, sed santos como yo soy santo. Distánciese del pecado, distánciese de lo impuro. Pero Dios es santo, completamente distanciado de lo malo. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es santo, Dios es digno. Hablamos también que Dios es
omnipresente. Y lo contrapusimos con el hecho de que no necesariamente esto quiera decir que todo es Dios, sino que, más bien, Dios está en todo. Y hablamos también de su omnipotencia, aunque esto fue solo una predicación y no fue acá, ¿verdad? Fue en la pijamada allá, en la casa del pastor Mike. Pero generalmente cuando preguntamos qué significa ser omnipotente, la gente responde que todo lo puede. Y concluimos más bien que la omnipotencia debería ser concebida como que tiene todo poder. Para no llegar a la equivocación filosófica de decir que si Dios todo lo puede, entonces puede pecar. Realmente esto no es omnipotencia. Omnipotencia es que Él tiene todo poder. Y esto es ya diferente, semánticamente hablando. Hablamos de su inmutabilidad. Él no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios de la ley, es el Dios de la gracia. No hay sombra de variación en Él, como lo mencionamos anteriormente, como lo cita Santiago. Hablamos de la seidad de Dios, como Él no depende de nada ni nadie, ni para hacer nada, ni siquiera para existir. Él es independiente, Él es autoexistente, Él es autosuficiente. Y Él no necesita de nada ni de nadie. Y acabamos de hablar de su simplicidad. Cómo no hay una composición en Dios, sino que los atributos de Dios son Dios y Él es uno en esencia. Muchachos, ¿y para qué medio año hablando de temas tan profundos acerca de Dios y de su naturaleza? Número 1, porque podemos hacerlo. Porque a Dios le plació en su soberana voluntad que de la boca de los niños y de los que maman se escuchara lo grande y lo fuerte que Él es para avergonzar al enemigo. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. Hablar de Dios como Dios es, o al menos como nuestra mente finita puede hablar de Él. Y luego, no solamente porque podemos, sino también porque debemos. Es nuestro deber natural comunicar la gloria de Dios, ya que así como naturalmente el cielo comunica que un Dios hermoso y grande lo creó, Dios puso su gloria en los hombres que fueron creados poco menores o apenas carentes de divinidad. Puso su gloria en ellos para que ellos comunicaran la grandeza de un Dios inexplicable. ¿A qué voy con todo esto? Si el mundo no entiende que Dios es santo, ver su vida debería ser la aproximación más cercana a la comprensión de la santidad de Dios. Uy, muchachos, el mundo tiene que ver su vida y mi vida. Porque entender la santidad de Dios es algo imposible, es un atributo más grande que la capacidad de nuestra mente. Y como el ser humano no puede procesar esto, Dios nos ha colocado a nosotros, nos ha coronado de su gloria, para que el mundo nos vea y se aproxime a la comprensión de lo que significa ser santo. Dios ha dado capacidad a nuestras mentes, a nuestros cerebros, para que podamos hablar de atributos que son en toda composición incomunicables. Y ciertamente el hombre finito y la mente del hombre finito no puede entender la simplicidad de Dios. Dios puso al cristiano en la tierra para que pueda comunicar de alguna manera lo incomunicable. Porque nosotros podemos pensar en Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Ya para dejar de ser tan teológico y empezar un poco más práctico, voy a ir aterrizando mi conclusión de la siguiente forma. Cuando la gente lo vea a usted,
Ve a Dios. Y alto ahí, no estoy diciendo que usted sea Dios, porque usted es carente de divinidad a la luz del Salmo. Y usted es menor que los ángeles, que Dios, como lo queramos traducir. Pero ¿qué ve la gente en usted? ¿Qué ve la gente en usted? Porque nosotros deberíamos comunicar a Dios, y no solo sus atributos comunicables. Deberíamos hablar de lo incomunicable de Dios, puesto que Él puso en nosotros la capacidad para hacerlo. ¿Escucha la gente a Dios de nuestros labios? ¿Ve la gente una aproximación de lo que Dios es en nuestra conducta? Si saber de Dios para alguien implica encontrarse con usted, ¿podría usted comunicar a Dios? Muchachos, esto es serio. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. Y Dios es visible en nuestras conductas. Una luz no se enciende y se pone debajo del almud. ¿Verdad que no? Lo dijo el Señor en el Sermón del Monte. Sino sobre la mesa, para que alumbre a todos. ¿Y qué? ¿Qué pasa luego? Y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo puedes leer en Mateo capítulo 5. Ver las buenas obras de Dios, de los hombres, lleva al mundo a glorificar a Dios. Y es completamente bíblico. Y a veces nuestras obras están ocultas, a veces nuestras bocas están cerradas, a veces no hablamos de lo asombroso e inexplicable que es Dios. A veces la santidad no se percibe cuando ven nuestro testimonio. A veces es imposible que las personas del mundo puedan comprender que Dios es digno, porque nosotros lo tratamos de una manera indigna a Él, que decimos ser sus hijos. A veces es imposible que el mundo entienda que Dios es omnipotente, porque nosotros no predicamos acerca de la omnipotencia de Dios ni con nuestra boca ni con nuestras acciones. Y nos preocupamos y nos afanamos por el mañana, olvidando que Dios es un Dios todopoderoso. A veces el mundo no ve a través de su iglesia que Dios es un Dios omnipresente, porque nosotros nos comportamos como si nos pudiésemos esconder de Dios y pudiésemos pecar cuando nadie nos ve. A veces el mundo no comprende que Dios es un Dios, que hay una divina seidad en su esencia, porque nosotros tratamos a Dios como si dependiera de algunos factores para ser Dios. Sobornamos a Dios con nuestro servicio y nuestras ofrendas, como si Él necesitara de nuestras obras para ser Dios y ser todopoderoso. A veces el mundo no entiende la simplicidad de Dios porque nosotros les ofrecemos un Dios complejo y creado por la suma y la composición de atributos, y les hablamos de un Dios que es solo amor y no otras cosas. Nosotros mismos somos los responsables de que el mundo no esté observando a Dios como Dios es. Y Dios nos coronó de gloria como el cielo fue coronado de gloria. Pero el pecado en nuestras vidas es esa nubosidad que no permite que la luna y las estrellas que comunican la gloria de Dios se vean en nosotros. ¿Y qué hacemos si nos vamos a un mirador a ver los cielos y el cielo está nublado? ¿Qué gloria comunica ese cielo? No podemos ver la luna y las estrellas que comunican la gloria de Dios. Ese es usted y ese soy yo. Cuando nuestro pecado está opacando lo que de Dios debería ser visible en nuestras vidas. Y seguimos pecando. Esto no debe ser así, muchachos. Que cuando usted salga al mundo, las personas vean a Dios en usted. Que cuando usted abra su boca, las personas escuchen a Dios. Que cuando las personas se sienten a la par suya, las personas estén más cerca de Dios.
Es así en la vida práctica. Y nota cómo esto entonces no es solo teología. Es vida práctica en el mayor sentido de su palabra. Que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Seamos luz en el mundo. Que el mundo entienda más de Dios a través de nuestra conducta. Si el mundo no entiende que Dios es santo, que nosotros comuniquemos que Dios es santo. Si el mundo no entiende la simplicidad de Dios, que nuestras bocas y nuestras mentes hagan el trabajo y se esfuercen para comunicar que Dios es simple, que comuniquemos su aceidad, que comuniquemos su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su inmutabilidad. Es una tarea bastante difícil la que tenemos, pero gracias a Dios no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor en nosotros. ¿Y saben por qué Dios es visto en nosotros? Al fin y al cabo, porque Dios habita en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿El fruto de quién? Del Espíritu. ¿Quién es visto cuando amamos? Dios. ¿Quién es visto cuando somos buenos? Dios. ¿Quién es visto cuando hablamos de Dios? Dios. ¿Quién es visto cuando servimos? Dios. Pero démosle la vuelta a este pensamiento. ¿Quién es visto cuando mentimos? Yo. ¿Quién es visto cuando engañamos? Yo. ¿Quién es visto cuando somos egoístas? Yo. ¿Y debe ser el yo visto en mí? No. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 6:20. Cuidado, muchacho, de estar comunicando en su vida lo que usted es y no lo que Dios es. Porque así como el cielo tiene la gloria de Dios puesta, usted también fue coronado de gloria para comunicar lo que Dios es y lo que Dios hace. Y no podemos comunicar a Dios si Dios no está en nosotros. Y por tanto, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, usted no puede comunicar a Dios. Lo único que comunica es pecado y la única esperanza que usted tiene es la condenación eterna. Si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, porque Dios está en usted, usted tiene la capacidad de comunicar lo comunicable e incluso lo comunicable de Dios a través de su boca y de sus pensamientos, porque usted fue hecho a imagen de Dios y la imagen que fue tergiversada en la caída fue restaurada por la obra de Cristo. Ya no es una imagen distorsionada, ahora es una imagen que se puede ver, lo que Dios quiere que se vea, sus atributos y su gloria a través de su comportamiento. Esta semana me pasó algo. El día de ayer, viernes, estaba disfrutando de mi día libre y estaba en Facebook. Felipe estaba dormido, Melanie estaba trabajando y yo me puse a ver el celular un rato. Y me salió una publicación de una página ahí de Amelia Rueda, ¿verdad? Hablando de los derechos y que le debemos tanto a las personas transgénero y bueno, un montón de cosas. Y en uno de los comunicados decía que estamos en deuda con ellos porque no deberían ir a la cárcel de hombres porque es algo vulnerable para ellos. Bueno, y como estaba en mi día libre dije, bueno, qué ganas de pelear un rato. Entonces puse un comentario ahí. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, los hombres van a la cárcel de hombres. Y si estamos tan preocupados por las mujeres, ¿por qué vamos a mandar a un hombre disfrazado de mujer a la cárcel de mujeres?
No tiene sentido. Ese fue mi comentario peleón del viernes. Una gente me empezó a contestar y me llamó la atención que una persona me contestó lo siguiente. Y dice ser cristiano, vaya ejemplo. En mi comentario nunca yo mencioné que yo era cristiano. De hecho, ese tema ni siquiera se trata de ser cristiano, ¿no? Es simple y sencillamente irracional que un hombre vaya a una cárcel de mujer, punto. Yo no metí a Cristo ni al cristianismo. Obviamente me stalkearon, ¿verdad? Se metieron a mi perfil, vieron mi foto de portada, vieron mis publicaciones, posiblemente. Y bueno, dijeron, y dice ser cristiano. Y ya, pasó. Pero bueno, yo le di gracias a Dios por eso. Porque fue un detalle pequeño. Pero qué dicha que se metieron a mi Facebook y concluyeron que soy cristiano. Y no concluyeron que soy un racista, o concluyeron que soy un nazi, o concluyeron que soy no sé qué otra cosa. Concluyeron que soy cristiano. Y me agrada, y le doy gloria a Dios porque llegaron a esa conclusión. Y eso fue algo insignificante en Facebook. Lo uso como una ilustración para usted y para mí. Alejémonos de Facebook y ya pensemos en lo que usted y yo reflejamos. Y la gente sabe. Es visible que usted es cristiano. Es notorio. Comunica usted su fe. La gente lo ve y entiende que usted es un hijo de Dios. Si vinieran unos asesinos y nos pusieran a todos contra la pared y le dieran la orden ahí al sicario y diga, mate a todos los mundanos, los que parecen mundanos. Nos vamos, nos quedamos. Se nos quedan viendo ahí, nos dicen, ay, mira, usted tiene pinta. No, se va. Cuénteme un poquito de su vida, a ver si lo mato o no. Nuestra vida comunica que somos hijos de Dios. A mí me tocó que mi Facebook lo comunicara. Y no me estoy alabando ni tirándome flores, porque tener imágenes cristianas cualquiera lo puede tener. Pero al menos mi Facebook lo comunicó. Nuestras vidas lo comunican. En la fila de un banco, metido en una presa, comunico que soy cristiano. Cuando me están atendiendo en una entidad del gobierno, comunico que soy cristiano. Cuando estoy en un tiempo difícil, comunico que soy cristiano. Es que son tantas las cosas, muchachos, pero recuerden esto. La misma gloria que está en los cielos para contar la gloria de Dios es la gloria con la que Dios nos coronó a nosotros, que hemos sido hechos poco menor que los ángeles o que Dios, como queramos ver la traducción, que somos apenas carentes de divinidad, pero que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos comunicar sus atributos y debemos comunicar sus atributos. Aquellos que son comunicables por nuestras acciones y aún hablar de aquellos que son incomunicables por nuestra naturaleza. Pero debemos reflejar a Dios. Y ese sería pues el breve repaso y el estudio de Salmo 8 para ya a partir del próximo sábado introducirnos en atributos comunicables. Ya acabamos con lo incomunicable, el próximo sábado empezamos con atributos comunicables, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos permitiste abrir tu palabra y estudiar lo asombroso que tú eres. Y al mismo tiempo nos retas, porque realmente, Señor, es nuestra potencialidad y nuestro deber comunicar quién eres tú, hablar de ti. Reflejar tu gloria en el mundo. Así como el cielo refleja la gloria y la hermosura y la fuerza tuya, nuestras vidas como seres hechos a imagen y semejanza tuya. Y no solo como seres hechos a imagen tuya, sino como seres cuya imagen ha sido restaurada por medio de Cristo y su obra. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar también al mundo quién eres tú.
Y Señor, estamos aquí humillados porque reconocemos que en algún momento nuestras vidas nos están comunicando quién eres. Perdónanos si es así. Si hay alguien aquí en condición de incredulidad, ayúdalo a entender que si no se arrepiente de sus pecados, jamás podrá comunicar quién eres tú. Y su única esperanza es la condenación eterna por tu justicia. Padre, perdónanos si nuestras vidas te han hecho poco visible al mundo. Perdónanos si nuestro pecado ha nublado el paisaje que debería ser un paisaje que refleje tu gloria. Perdónanos, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza y gracias porque en tu divina voluntad nos has permitido llegar hasta aquí. La honra y la gloria sea para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.